Política y economía en Estados Unidos, de 1168 a 1980. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y países del mundo se fueron apoyando para la modernización y restauración de sus ciudades, después de los bombardeos ocasionados por la guerra. La gente se intercambiaba productos para levantar a sus países y a la población. Grandes líderes, Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Stalin de la Unión Soviética y el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, se organizaban frecuentemente durante la guerra para combatir el enemigo que se encontraba en Alemania, con el fin de acabar con el fascismo de Adolf Hitler, que llevó la política demasiado lejos, al expandir su nacionalsocialismo en toda Europa, invadiendo países para que dejaran la Alemania nazi. En Italia, Benito Mussolini, con su fascismo, invadía Grecia y África, y en Japón estaba Hirohito, para invadir Asia y adueñarse de las tierras asiáticas. Con la muerte del presidente Roosevelt, lo sustituyó Harry Truman, para establecer un acuerdo para acabar con los japoneses, que fueron los responsables de atacar su base militar naval de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Como respuesta, en 1945 se lanzaron las dos bombas atómicas, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 en Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial finalizó. Durante su presidencia, Truman crearía un fuerte sistema de seguridad para la sociedad norteamericana, levantando sospechas de espionaje internacional en la nación. En 1947, firmaría el Acta de Seguridad Nacional, creando la CIA, o Agencia Central de Inteligencia. Se encargaría de actividades de inteligencia en la nación estadounidense y la relación, evaluación y diseminación de inteligencia que afecta a la seguridad social. Se crearon nuevas organizaciones de economía y política para que los Estados Unidos también tuvieran una potencia internacional fuerte en el Fondo Monetario. En pleno siglo XX se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, para que todos los países sirvieran económicamente a los demás si ocurriese una crisis como la que se presentó en Estados Unidos. En octubre de 1929, cuando fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, originando una gran depresión. El Acta del Empleo New Deal, creada por el presidente Roosevelt, dio oportunidad a los trabajadores de buscar empleo. También fue el fortalecimiento de trabajos en el extranjero, con labores para empleados internacionales en diferentes fábricas y en comercios, obteniendo ganancias con diferentes fondos monetarios. John Maynard Keynes fue el economista más importante durante el siglo XX. Apoyó al presidente Roosevelt para levantar a Estados Unidos en su economía, trayendo de Inglaterra el keynesianismo. Las grandes empresas tuvieron éxito cuando la población aumentó su ingreso económico y por lo tanto aumentó la compra excesiva de productos. Fue cuando se crearon las tarjetas de crédito y con ellas la población compró aún más sin el efectivo. Pronto, tanto grandes como pequeños comercios estarían en contacto con los países, trayendo productos internacionales que favorecían la venta y compra a diferentes partes del mundo. Truman crearía también nuevas ideologías para que la vida de los estadounidenses fuera moderna y fácil. El gobierno empezó a tomar iniciativas en contra de la contaminación y varios factores que afectan la vida en la Tierra. Se harían también protestas en contra de diferentes bandos políticos, por la igualdad de los derechos, etc. Los inventos daban comodidad a las familias estadounidenses, con servicios como televisión, teléfono, radio, aparatos electrodomésticos, etc.
También se crearon las primeras comidas rápidas, como por ejemplo Kentucky Fried Chicken y McDonald's. Esto abrió puertas a nuevas enfermedades, y en el área médica se inició la búsqueda de diagnóstico y cura para acabar con las nuevas enfermedades. En las tierras campesinas trabajarían para el control de sus cosechas y su salario sería cubierto por el gobierno estadounidense. Con la velocidad de crecimiento de la población, se necesitaban los procesadores de comida. Fue un gran invento la comida enlatada durante la Segunda Guerra Mundial. Con esto se alimentaba el ejército y se conservaron mejor y por más tiempo los alimentos. Inició la creación de fábricas alimenticias, con una gran variedad de alimentos, agregándoles productos químicos, modificando el nutriente natural, afectando hoy en día la salud de las personas. Aumentó el consumismo en la población de Estados Unidos. Los refrescos, como la Coca-Cola, reemplazaría el consumo de agua. Esto generó un aumento en las finanzas de las grandes empresas de alimento. Estados Unidos se modernizaba rápidamente, junto con el crecimiento de sus ciudades. En Nueva York se encuentra el Banco de Wall Street, en la calle 11. En esa misma ciudad se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 24 de octubre de 1945. Aquí es donde se reúnen los grandes líderes de diferentes países para tratar de solucionar los problemas mundiales, como comunicación, protección del medio ambiente, en fin, arreglar problemas de origen mundial. La tecnología avanza, haciendo práctica la comunicación de la población en general. El Internet reemplazaría en gran parte la función de las bibliotecas para la búsqueda de información histórica, geográfica, ciencias naturales, políticas, etc. Con esto se fomentó la invención de las computadoras portátiles, como por ejemplo el sistema Apple de Steve Jobs en 1979. De 1960 a la fecha, la política y economía contemporánea de Estados Unidos estaría apoyando las finanzas públicas. En el gobierno de John Fitzgerald Kennedy también participaron los derechos civiles en contra del racismo afroamericano en Estados Unidos. Mencionaba que las finanzas públicas son una ideología neoliberal, al lado del dogma de las prohibiciones. Kennedy prohibió el aumento del precio de los productos, prohibió los monopolios en los comercios y fábricas, y principalmente prohibió la discriminación en Estados Unidos, como en la localidad de Jackson, Mississippi. A inicios de 1970, el gobierno de Estados Unidos cambió en su materialismo, cuando la población compraba por diversión y no por necesidad. Comida, ropa, primeros automóviles, aparatos electrodomésticos, etc. Entre más compraba se generaba más dinero que beneficio a los bancos, haciendo que Estados Unidos sería el país más rico. En el mundo de la fama, Hollywood fue y sigue siendo la principal industria cinematográfica. Dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética no estaban de acuerdo con ambas políticas, el uno del otro, iniciando la Guerra Fría. Durante ese periodo fue el avance del capitalismo como un sistema económico hegemónico a nivel mundial. Con el paso del tiempo, la enemistad de la Unión Soviética y Estados Unidos hizo que el gobierno estadounidense se realizara la cacería de brujas, para arrestar personas relacionadas con las artes y política al lado del comunismo soviético. Ambas naciones poseían la bomba atómica con más potencia, sabían del peligro que iba a causar, matando y destruyendo una comunidad entera. En el viejo mundo, la política y economía europea iba decayendo. Fue cuando en Alemania se construyó el muro de Berlín. Estados Unidos creó la Organización del Tratado del Atlántico del Norte,
u OTAN. Finalizada la Guerra Fría, la Gran Alianza permitió la derrota del fascismo europeo y el expansionismo japonés con el fin de acabar con la guerra. La Unión Soviética y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, generando un conflicto clave en las relaciones internacionales por casi medio siglo, librándose de frentes económicos, políticos, sociales, militares y propagandísticos. Fue cuando se inició la carrera espacial con la Unión Soviética y Estados Unidos. Aquí se creó la NASA. Se le dio un lugar especial a nivel mundial, donde actualmente siguen los avances tecnológicos y dando conocimiento a las rutas espaciales y todo lo que involucra. En Europa, la única consecuencia fue la desintegración de la Unión Soviética, el 21 de agosto de 1991. El entretenimiento de Estados Unidos era la música, donde nacieron diferentes modalidades, como el blues y jazz. También cantantes que se han hecho famosos, como Elvis Presley, el rock and roll y el rock instrumental, etc. Nacieron grupos de protesta defendiendo derechos juveniles, protección ambiental en contra de las guerras, etc. Las ciudades de Estados Unidos aumentaron su población porque empezó a llegar gente de otros países en búsqueda de una nueva forma de vida y de trabajo para el sostén de sus familias. El sueño americano. Durante la Segunda Guerra Mundial, los hombres tenían que luchar al frente y defender su nación. La mujer tuvo un papel importante en Estados Unidos. Se difundió la libertad para la mujer para poder trabajar en maquinarias y participar en la guerra. Nueva Zelanda fue el primer país donde la mujer participaría con el derecho al voto, que pronto se extendería en todo el mundo. En el caso de Estados Unidos, la mujer protestaba pidiendo se le permitiera otorgar su voto, lográndolo en 1920. A partir de entonces, la mujer también podía trabajar en industrias, manejar y pilotear aviones, y también pudo realizar los mismos trabajos que el hombre. Muchas voluntarias participaron en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la población pronto se recuperó económicamente. En 1963, la población afroamericana ingresaría a la Universidad de Alabama, cuando el presidente George Wallace dio el informe de que estudiantes afroamericanos tendrían la oportunidad de realizar estudios universitarios. Estos estudiantes pronto serían discriminados y bulleados por los blancos, que no querían que los afroamericanos estudiaran con ellos. En 1964 fue la creación de los derechos civiles en Estados Unidos, prohibiendo la discriminación de la población afroamericana. Se harían protestas a favor de los derechos de estas personas, realizando numerosos viajes por la nación y pronto serían llamados viajeros de la libertad. Hubo gente como Thurgood Marshall y Rosa Parks, entre otros, que lucharían por sus derechos en contra de las opiniones políticas. Kennedy sería el primer presidente joven que entraría a la presidencia de Estados Unidos, al lado del Partido Demócrata. Estaba en contra del racismo, junto con el presidente Lyndon B. Johnson. Kennedy fue una de las figuras más importantes para la población afroamericana. Lo consideraban un héroe al defender los derechos de la población afroamericana. La población aria no aceptaba a personas de color por su apariencia, religión, preferencia sexual, etc. En Estados Unidos, durante el siglo XX, movimientos estudiantiles estarían participando en campañas a favor de la población afroamericana, protegiéndolos de amenazas y daños. Ella Baker fue la primera estudiante que organizó marchas estudiantiles, ocupando los mostradores de las
cajas registradoras para unir más gente a su contienda. La población afroamericana no se quedaría atrás. Hubo muchos que lucharon por la defensa de sus derechos. La figura más importante de la historia moderna de la no violencia fue Martin Luther King. Lucharía hasta su muerte por los derechos y libertad de su gente. En su célebre y último discurso, I Have a Dream, menciona que el racismo seguirá existiendo hasta que se tome conciencia por la gente. Finalizada la Guerra Fría, Estados Unidos todavía tenía problemas sociales. Durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, empezó a realizar nuevas ideologías en contra de las drogas que empezaban a invadir las calles de Estados Unidos, generando un problema serio en la salud de las personas. El gobierno estadounidense luchaba en contra de las drogas, aliado con el ejército. Los hospitales empezaron a tratar a pacientes con adicción y ansiedad. Esto es un problema que actualmente está presente. Durante la política de Reagan se crearon nuevas ideologías, haciendo la vida de los estadounidenses más sencilla. En 1961 seguía siendo miembro del Partido Demócrata, manifestando su oposición al sistema de salud, que debería ser pagado con impuestos y no por crédito. También se preocupó por la inseguridad de su nación, cuando decidió que habría seguridad nacional para defender y proteger a la población estadounidense, con los problemas sociales y por sospechas de espionaje internacional. Durante el gobierno de Reagan, Estados Unidos fue convirtiéndose en un país lleno de revoluciones sociales, modernizando rápidamente sus ciudades, y su población confiaba en sus mandatos. Cambió su modo de vivir. La población juvenil también realizaría marchas en contra de las drogas y otras la legalización de ellas, ignorando las advertencias de salud. El gobierno y el Fondo Monetario ayudó a los centros hospitalarios a dar materiales, muebles y medicamentos necesarios, y también en la restauración, modernizando los edificios. El aborto fue un importante movimiento estadounidense. El gobierno tomó cartas en el asunto en contra de este asesinato, y también la población, en especial el femenino, marchó en contra. En 1965, el gobierno de Reagan apoyaría los derechos de la no violencia de Martin Luther King y a los derechos civiles del presidente Johnson. Hoy, en nuestro siglo XX, la población afroamericana se ha integrado, trabajando, viviendo e interactuando. Todos vivimos en el mismo planeta y todos somos seres humanos. Entonces, todos debemos vivir en paz. Estados Unidos, al igual que todos los países, se siguen creando ideologías. La política y economía cambia con la llegada de nuevos presidentes, con nuevas ideas para mejorar el país. El racismo todavía aún existe en el mundo. Árabes, latinos, afroamericanos, etc. lo sufren. Los problemas del medio ambiente y sociales están en un segundo plano con respecto a la parte política y económica del país. En 1971, con el presidente Richard Nixon, fue un año de cambios políticos y económicos en Estados Unidos. También fue el año en que el país asiático más grande recibiera su nombre como República Popular de China. Nixon fue quien involucró al ejército estadounidense a participar en la guerra de Vietnam. Richard Nixon renunciaría a la presidencia en 1974, cuando se desató el escándalo de Watergate. Este escándalo se inició cuando Nixon involucró el espionaje del Comité Nacional Demócrata en el Hotel Watergate en Washington, D.C.
La economía de Estados Unidos permaneció favorable hasta la llegada del Canal de Panamá, permitiendo la venta internacional de materias primas. Actualmente sigue siendo la vía marítima más importante y para Estados Unidos es útil porque la economía crece satisfactoriamente. La economía de Estados Unidos busca resolver finanzas y deudas de la población. Finalmente resolvería los problemas en el petróleo, que se convirtió en el principal sostén de la economía y la política estadounidense. Rivalizaría con México, porque ambos fabrican materias primas derivadas del oro negro. Estas materias primas se venderían en los comercios, generando mucho dinero para ambos gobiernos. La política y economía estadounidense ignoraría las causas que generaría el petróleo, destruyendo el medio ambiente y matando especies marinas y terrestres. En 1980, la política y economía de Estados Unidos y México iniciaría una gran rivalidad. La forma de su gobierno no estaría de acuerdo, ya que el gobierno estadounidense prohíbe la inmigración de los mexicanos, que solo luchan buscar un trabajo bien remunerado para el sostén de sus familias. Actualmente, la economía y política de Estados Unidos sigue manteniendo a su población, protegiéndola de desastres naturales y o amenazas terroristas.